El espacio entre estrellas no tiene silencio. Tiene un zumbido antiguo, profundo, casi inaudible, que los instrumentos del Stellar Voyager registraban como interferencia estática, pero que Mira Solara escuchaba con algo más que sus oídos. Lo sentía en la base de la columna vertebral, en ese lugar donde la ciencia termina y el instinto comienza. Llevaba 3 días sintiéndolo antes de que encontraran el planeta. No estaba en ningún mapa. No debería existir. Un mundo gris pálido orbitando un sol moribundo en el brazo exterior de la galaxia, cubierto de ruinas que ninguna civilización conocida podía haber construido. La capitana Elara Voss fue la primera en bajar la rampa de desembarco, como siempre. 38 años, cabello recogido con la precisión de alguien que no puede permitirse el caos ni siquiera en los detalles más pequeños. Ojos que cargaban el peso de una guerra que terminó antes de que ella pudiera combatir en ella, pero que de todas formas le arrebató a su padre. Formación estándar, ordenó sin alzar la voz, porque Elara Voss no necesitaba gritar para ser obedecida. El doctor, Kyle Torne, fue el segundo en pisar aquella superficie. A sus 42 años todavía tenía la energía nerviosa de un estudiante de posgrado ante un descubrimiento nuevo. Caminaba ligeramente inclinado hacia adelante, como si su cuerpo siempre estuviera corriendo hacia algo que su mente todavía no había procesado del todo. Sacó 3 escáneres distintos antes de que sus botas terminaran de asentarse en el polvo. La piedra de estas estructuras, murmuró, pasando los dedos por un muro que se elevaba a 15 metros de altura, tiene 400 millones de años. Al menos. Al menos, repitió Commander Jax Wren desde detrás, su voz grave con ese acento inconfundible de quien aprendió el idioma galáctico como tercera lengua. Los draconis raramente necesitaban idiomas ajenos. El suyo propio podía comunicar en un solo rugido lo que otros necesitaban párrafos para expresar. Pero Jax había aprendido a contener sus instintos, igual que había aprendido a contener sus escamas bajo el uniforme de la flota. 120 años de vida le habían enseñado que el honor no siempre se parece a lo que tu abuelo describió. Lyra Nix caminaba al final del grupo, y eso era deliberado. Desde que habían entrado en la atmósfera del planeta, algo en ella se había tensado como una cuerda a punto de romperse. Tenía 28 años, pero sus ojos, la mitad del Dar, con aquella pupila vertical que nunca terminaba de resultar cómoda para los humanos puros, cargaban una edad diferente. Una edad hecha de dolor específico, de memoria concreta. Reconocía estas ruinas, no de haberlas visto antes, sino de haberlas imaginado durante años. La arquitectura de sus pesadillas tenía estas proporciones, estas esquinas imposibles, estos glifos grabados en piedra que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. Ya estuve aquí, dijo en voz baja, y nadie le preguntó qué quiso decir, porque todos habían leído su expediente. La cámara central tardaron 4 horas en encontrarla. Estaba debajo de todo, al final de una escalera en espiral que descendía 300 metros hacia las entrañas del planeta, iluminada por una bioluminiscencia que no tenía fuente identificable. Y dentro de la cámara, suspendido en el centro de un campo de energía que los escáneres de Kael se negaban a clasificar en ninguna categoría conocida, había algo que no tenía nombre en ningún idioma de la galaxia moderna. Era enorme, era quieto, era, de alguna manera que desafiaba la lógica de los sentidos, consciente incluso en su sueño. Nadie habló durante casi 2 minutos completos. Fue Mira quien finalmente encontró su voz. Está vivo. La primera discusión duró 6 horas y no llegó a ninguna conclusión, lo cual, dada la naturaleza del problema, era quizás lo más honesto que la tripulación podía ofrecer. Elara escuchó a todos antes de hablar. Era su método, heredado no de un libro de liderazgo sino de la imagen de su padre que guardaba en la memoria. Un hombre que preguntaba antes de actuar, que pesaba antes de cortar, que murió de todas formas porque el universo no siempre recompensa la prudencia. Kael quería muestras, quería registros, quería entender la mecánica del campo de contención antes de tomar cualquier decisión moral, porque, argumentaba, era imposible tomar una decisión ética sobre algo que no comprendías. El conocimiento no es neutral, respondió Jax, con la serenidad de quien ha visto suficientes guerras como para no romantizar ninguna de ellas. Lo que aprendes cambia lo que decides.
Si empezamos a estudiar esta entidad como si fuera un espécimen, ya habremos tomado una decisión sobre cómo tratarla. Lo que tenemos que preguntar, intervino Mira, con ese tono de quien intenta mediar sin estar segura de tener razón, es qué quiere la civilización que lo dejó aquí. Ellos lo contuvieron por alguna razón, esa razón todavía existe o ya no existe, nada más. Lyra no dijo nada durante la primera hora. Cuando habló, lo hizo sin mirar a ninguno de sus compañeros. Esta civilización me capturó cuando tenía 16 años. Experimentaron conmigo durante 3, así obtuvieron la mitad de mis genes. Una pausa. El silencio de la cámara de reuniones del Stellar Voyager tenía de repente una textura diferente. No les debo ninguna reverencia por sus intenciones. Elara la miró durante un momento largo. No dijo al fin, pero quizás le debemos precaución al resto de la galaxia. Los días siguientes en las ruinas los cambiaron a todos, aunque de maneras diferentes. Kael encontró los archivos en el nivel más profundo del complejo, grabados en un material que no era exactamente piedra ni exactamente metal, sino algo intermedio que su escáner describía simplemente como indefinido. Tardó 36 horas en descifrar el sistema de lectura, con ayuda de Mira y de 3 programas de traducción que ninguno de los dos mencionó haber instalado sin autorización oficial. Lo que encontraron no era una biblioteca, era una confesión. La civilización que había construido estas ruinas, sin nombre ya, sin descendientes, sin nada excepto estas piedras y esta prisión, había pasado 3000 años conteniendo al ser que dormía en la cámara central. No porque el ser fuera malvado, el registro era explícito en ese punto, casi ansioso de ser comprendido a través del tiempo, no es una amenaza en sí mismo. Era una llave. Una herramienta cósmica diseñada, o evolucionada, o surgida, el texto no distinguía claramente, para contener algo más. Algo que la antigua civilización había llamado, en su idioma, con una palabra que los programas de traducción renderizaban simplemente como el vacío que devora. Una amenaza mayor, dijo Kael cuando reunió a la tripulación para presentar sus hallazgos. Había algo en su voz que Elara no le había escuchado antes, no era entusiasmo científico. Era algo más parecido al miedo reconociendo su propia forma. El dios no es el peligro. El dios es lo que mantiene al peligro a raya. Y lo mantiene a raya incluso dormido, incluso encadenado, porque su mera existencia actúa como una señal. Un faro que dice este territorio ya está reclamado. ¿Y si lo liberamos?, preguntó Jax. Esa señal se vuelve más fuerte. El dios despierto es más poderoso que el dios dormido. Oh, dijo Lyra, lentamente, la señal desaparece el tiempo suficiente para que el vacío encuentre el camino. Nadie respondió, no porque nadie tuviera una respuesta, sino porque todas las respuestas posibles eran aterradoras. El ataque llegó antes del amanecer del 5º día, aunque en ese planeta sin rotación discernible amanecer era una palabra que habían acordado usar por convención, para fingir que el tiempo seguía teniendo la forma a la que estaban acostumbrados. No eran naves, eran algo para lo que tampoco existía una categoría en los registros de la flota. Estructuras de energía pura con una geometría que cambiaba mientras las observabas, que se movían con una inteligencia que no era exactamente instinto ni exactamente razonamiento, sino algo entre ambas cosas, como una infección que ha aprendido a imitar la voluntad. El vacío, concluiría Kael más tarde, no dormía, solo esperaba, y las fluctuaciones de energía que habían generado al estudiar el campo de contención del dios habían sido suficientes para hacerle saber que alguien estaba tocando la cerradura de su jaula. La Stellar Voyager respondió con todos sus sistemas de defensa, mientras la tripulación corría hacia sus posiciones. Jax asumió el comando táctico con una eficiencia que no necesitaba órdenes ni confirmaciones. Era el tipo de liderazgo que nace de 120 años aprendiendo que los segundos que tardas en dudar son los segundos en que mueren tus soldados. Mira canalizó la energía de los escudos con una intuición que iba más allá de su entrenamiento técnico, sintiendo los puntos débiles antes de que los sensores los registraran. Kael analizaba los patrones de ataque en tiempo real, buscando una lógica que pudiera explotarse. Y Elara, en el centro de todo, tomó una decisión. No fue una decisión que llegó de repente. Fue una decisión que había estado formándose durante 5 días,
alimentada por 6 horas de debate y 36 horas de archivos, y una vida entera cargando el recuerdo de un padre que eligió defender en lugar de esperar. Lyra dijo, con la misma voz que usaba para todos sin alzarla, «Necesito que bajes a la cámara». Lyra se detuvo, las giró hacia ella. Sus ojos Eldar no mostraban sorpresa, sino algo más complejo, el reconocimiento de alguien que acaba de ver confirmarse algo que no estaba segura de querer. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que le hables. Si hay algo en esa entidad que puede escuchar, que puede comprender, necesito que sepa que no somos sus captores, que sus captores se fueron hace 400 millones de años. Una pausa. Fuera, el casco de la nave retumbó con un impacto que los escudos absorbieron a duras penas, y que lo que viene por todos nosotros no distingue entre dioses y tripulaciones. Lo que ocurrió en la cámara central, Lyra nunca lo describió en su totalidad en ningún informe oficial. Lo que consignó fue lo siguiente: que descendió sola, que el campo de contención respondió a su presencia de una manera que los sensores registraron como fluctuación anómala de frecuencia, y que permaneció frente al ser dormido durante 17 minutos antes de que algo cambiara. Lo que no consignó fue que habló en voz alta durante esos 17 minutos, que dijo cosas que no había dicho nunca en voz alta, ni siquiera a sí misma, que habló de sus padres, muertos en esta misma civilización que había construido estas mismas paredes, que habló de 3 años de experimentos y de la certeza, cultivada durante una década, de que el universo era fundamentalmente injusto y que la única respuesta honesta a esa injusticia era la rabia. Y que en algún momento, sin que pudiera identificar exactamente cuándo, dejó de sentir rabia. No porque desapareciera, sino porque algo en la cámara, en el ser suspendido en el centro, en el zumbido que Mira sentía desde la columna vertebral y que Lyra ahora sentía desde algún lugar más adentro todavía, le devolvió la rabia en una forma diferente. No como combustible para la destrucción, como combustible para otra cosa. El campo de contención no se rompió, se disolvió, lentamente, con la dignidad de algo que ha cumplido su propósito y no necesita aferrarse a él. El ser despertó sin violencia, sin drama, con la quietud absoluta de algo que ha dormido tanto tiempo que ya no distingue entre el sueño y la vigilia y que por lo tanto no tiene prisa. Y el vacío afuera se detuvo. Tardaron 12 horas en confirmar que el ataque había cesado. Tardaron 3 días en confirmar que las estructuras de energía se habían disuelto completamente. Tardaron semanas en comenzar a comprender lo que había ocurrido, y la comprensión, cuando llegó, fue inevitablemente incompleta. El ser, que Kael insistió en no llamar Dios en sus informes oficiales, aunque en sus notas privadas usó esa palabra sin disculparse, no se quedó. Eso era quizás lo más difícil de integrar. Que la gran decisión que habían tomado, que les había costado días de debate y una batalla y 17 minutos de confesión en voz alta, había resultado en algo que no se quedó a agradecer ni a castigar ni a gobernar. Simplemente se fue. Se expandió hacia el espacio como un sonido que se dispersa, como la luz de una estrella que no sabe ni le importa si alguien la ve. Y sin embargo, algo había cambiado. Los instrumentos del Stellar Voyager lo confirmaban en formas que Kael todavía estaba catalogando meses después. Una frecuencia nueva en el fondo del universo, una señal que sus programas de traducción no podían interpretar pero que Mira describió, cuando se lo preguntaron como calma. Elara escribió su informe final en la cabina del capitán, a las 2 de la madrugada de un día que nadie más estaba despierto para nombrar. Escribió los hechos con precisión y las conclusiones con cautela, como le habían enseñado. Pero antes de cerrar el archivo, añadió un párrafo que sabía que el alto mando probablemente eliminaría antes de archivar el documento. Mi padre murió convencido de que algunas cosas merecen ser protegidas incluso a un costo que uno mismo no puede pagar. Yo pasé 20 años debatiendo si tenía razón. Esta misión no resolvió ese debate, pero me enseñó que la pregunta correcta no es si vale la pena sacrificarse, sino si estás dispuesto a asumir las consecuencias de lo que eliges proteger. Elegimos liberar algo que no comprendíamos del todo. Las consecuencias fueron mejores de lo que merecíamos. La próxima vez podrían no serlo. Aún así, volvería a elegir lo mismo, y eso es lo que más me preocupa de mí misma.
Lo dejó como estaba, cerró el archivo, apagó la luz de su cabina y miró por el visor el espacio entre estrellas, que no tiene silencio, que tiene un zumbido antiguo y profundo que ahora sonaba, si uno prestaba suficiente atención, ligeramente distinto. La Stellar Voyager continuó su ruta de exploración. Kyle llenó 4 cuadernos de notas que nunca publicaría en ninguna revista científica porque no tenía un lenguaje para hacerlo todavía. Jack solicitó una audiencia con el Consejo Draconis para proponer una revisión de los protocolos de honor aplicables a entidades no clasificadas, y el Consejo tardó 3 años en responderle, lo cual en la escala temporal Draconis era considerado una respuesta relativamente rápida. Mira continuó escuchando el zumbido del universo, y el zumbido continuó cambiando, despacio, en formas que solo ella podía detectar y que aún no sabía cómo interpretar, pero que aprendió a no ignorar. Lyra se sentó una tarde en la sala de observación, con las estrellas pasando despacio frente a ella, y descubrió que podía estar quieta. No en paz, exactamente, porque la paz es una cosa que se construye y ella apenas estaba empezando. Pero quieta, sin que la rabia le apretara el pecho como una mano que no suelta. Era suficiente por ahora, era más de lo que había tenido. El universo, afuera, continuaba siendo vasto e incomprensible, y hermoso de una manera que duele si lo miras demasiado tiempo. Y la tripulación de la Stellar Voyager, 5 personas de 5 mundos distintos con 5 tipos de heridas distintas, continuaron moviéndose por él juntos, que es quizás la única respuesta honesta que los seres pequeños pueden darle a las preguntas grandes.